Vamos a pasar ya a la mesa con nuestra querida Diana Manso, que le hicimos esperar hoy mucho, y Yasnaya, que ¿Qué tal, estimado Ernesto? Muy buenos días y pues es un gusto para mí estar con ustedes y con toda nuestra audiencia en este martes santo. pues 72 horas duró uno de los grandes incendios y tenemos aquí el trabajo periodístico de Istmo Press, que además, pues 32 horas para un incendio que consumió 500, más de 500 hectáreas en valles de Oaxaca. Lo sorprendente es quién logró controlar el fuego, Diana Manso. Mira, esta situación salió de control prácticamente, Ernesto. Fueron cuatro localidades: Santo Domingo Tomaltepec, La Listac de Cabrera, San Francisco La Chigolot, La Cochaguaya y Santa María del Tule. Y pues aquí quienes hicieron la labor más fuerte fueron las y los comuneros, los habitantes también de estas comunidades indígenas. La mayoría son zapotecas de los valles de Oaxaca, y desafortunadamente, como siempre, ¿no? Estas familias tuvieron que bloquear la carretera por casi 12 horas para que llegara un helicóptero que pudiera dar atención y pudiera atender más rápidamente este incendio, que la verdad es que afectó mucho los ecosistemas naturales. Por ejemplo, ahí vivían muchos conejos, coyotes, liebres, serpientes de la flora también endémica de la zona, pues se vio muy afectada, ¿no? Ya es que además en Oaxaca han soplado unos vientos últimamente, y esto pues dio pie a que se extendiera casi, o sea, hasta abarcar a 3 días este incendio, que comenzó prácticamente el viernes en la tarde, alrededor de las 2, que concluyó el domingo alrededor de esa misma hora. Pero la ayuda gubernamental pues llegó tarde, ¿no? Aunque las autoridades digan lo contrario, todas estas comunidades se unieron para salvaguardarse y salvaguardar su territorio, ¿no? Porque ellos dicen, si no salvaguardamos el territorio, pues va a seguir afectando los cambios climáticos, porque ya no se sabe ni qué fecha es primavera, verano. O sea, hay días en que hace mucho frío, otros días que hace mucho calor. Entonces ya no hay como esa distinción también, ¿no? En cuanto a los climas. Ya, pues es verdaderamente tremendo. Ahí, finalmente, es a través de la población, a través del tequio, ¿cómo se logró finalmente esta contención, Diana? Sí, fue precisamente el tequio revivir esta acción, poderlo decirlo, ¿no? Esta forma de vida que tienen las comunidades, donde no necesitan recibir un dinero, un pago, o simplemente ven para poder actuar. Sí, aquí se vieron cortinas de humo, o sea, inclusive hubo una comunidad que fue evacuada el día viernes por la tarde, precisamente por tanto humo. Entonces, vivía más o menos 300 habitantes, y la gente dijo, pues hay que unirnos, ¿no? Mientras unos iban precisamente a atender, a sofocar el incendio en la zona del incendio, otros estaban en la zona de los víveres, ¿no? Porque la gente cuando se adentra a un incendio se va durante 2 días, o depende hasta que se logre sofocar o liquidar este incendio. Y mientras tanto, pues las mujeres, hombres también, pues elaboraban alimentos para poder llevarles, porque ellos no podían ir y regresar, sino había que llevarles precisamente estos alimentos. Y es donde se ve esto que nosotros conocemos en nuestras comunidades como tequio, o como comunalidad también, que es esta parte de ayuda mutua, pues que no estás esperando un pago para tú poder hacerlo, ¿no? Entonces, y fíjate que también hubo un llamado en este inter, Ernesto. El día sábado iba a haber, bueno, más bien se llevó a cabo un concierto donde iban a llegar que Ángeles Azules y Molotov, creo que era, o no sé cuál era el otro grupo. Y también hubieron, pues, abogadas, abogados, defensores, activistas que decían al gobierno de Oaxaca que para qué hacía estos conciertos, que mejor destinar esos recursos a, pues, atender estos incendios, ¿no? Y no atenderlos es ahorita, sino hacer un plan contra incendios en Oaxaca, porque cada año es la misma situación. O sea, cada año se vive más y más incendios, y realmente pues esto es también parte de este llamado cambio climático, ¿no? Y además decían expertos
que puede ser también por el tema de los monocultivos. En la zona de los valles centrales hay muchos cerros que están siendo devorados por el tema del mezcal, de la siembra del maguey acelerado. Entonces, y bueno, eso también pudiera ser parte de lo que está erosionando la tierra y pues llama a que pudiera darse esto también, ¿no? O sea, hay muchas vertientes que visibilizan y que muestran que ha aumentado los incendios en Oaxaca, pero sí resaltar esta labor importante del tequio para poder sofocarlo. Y otra de las historias que también nos parece importante y que como siempre un gran medio de comunicación como Istmo Press también hace un recuento de esto, pues en este intento, Diana, de sofocar los incendios, pues perdieron la vida dos comuneros. Fíjate que eso es lo más lamentable, Ernesto. Esto ocurrió ayer, a la par de que se sofocó este incendio el día domingo, surgieron otros más. Hubieron en la zona de San Juan Osolotepec, en Miahuatlán, se registran otros incendios y el día de ayer justamente se da este incendio, ¿no? Se da esta noticia, nosotros nos enteramos ya en la noche cuando precisamente se dieron a conocer, las autoridades dieron a conocer, primero las autoridades locales de la comunidad del Manzanito, que pertenece a Santa María Peñoles, Oaxaca, alrededor de 2 horas de la capital de Oaxaca, 2 horas y media, que dos comuneros fallecieron cuando combatían precisamente un incendio forestal. Sus nombres, Rafael Mecinas Velasco, de 64 años, y su hijo, Bernardino Mecinas Cruz, de 21. Sin embargo, un tercer hijo, pues fue llevado ayer al hospital Aurelio Valdivieso para recibir la atención médica y nos decían que su estado de salud era grave. Hoy en la madrugada se dijo que había fallecido, pero todavía las autoridades no lo confirman. Sin embargo, pues es una tragedia, ¿no? Es una tragedia que en medio de esta situación, o más bien reafirma y refuerza también que hace falta esta ayuda gubernamental, ¿no? Porque si yo creo que si las autoridades actuaran o bien capacitaran a los comuneros con recursos y también les dieran pues equipo, pues ellos pudieran adentrarse a sofocar los incendios capacitados. Y vemos aquí claramente que no hay eso, ¿no? O sea, el campesino ve que se está quemando parte, se mete, o sea, se mete porque ama su tierra, ¿no? No lo hace por ser un héroe, porque lo tengan como heroíno, como héroe, sino lo hace por salvar donde siembra, ¿no? Esa parte de la vida, ¿no? Entonces, pues ellos se adentraron y desafortunadamente pues fallecieron el día de ayer. Tremendo, tremendo, Diana. Pues ya está aquí con nosotras y con nosotros Yasnaya. Yasnaya, muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Yas, qué bueno que alcanzaste aquí a entrar un ratito con nosotras y nosotros, pues ya platicando aquí con Diana de estos incendios, presentamos pues estos dos trabajos periodísticos que está publicando Istmo Press de Diana Manso con respecto de los incendios y cómo es otra vez los pueblos y las comunidades que si no se movilizan y no, en este caso nos compartía Diana cómo pues a través del tequio se organizaron para lograr controlar el fuego después de que había consumido más de 500 hectáreas, quién sabe cuántas más y cuántos impactos y tragedias habría si no se organizaran pueblos y comunidades jazz. Bueno, sí, tenemos, bueno, cada año, yo le temo ya a esta temporada, porque los incendios pues se están haciendo cada vez más fuertes y esto obedece a diferentes factores. Por un lado, bueno, están todas las campañas de prevención, ¿no? Para evitar que esto suceda. Sin embargo, varios factores no ayudan. Uno tiene que ver claramente con la emergencia climática, ¿no? Entre más pasen los años, lamentablemente esto no se va a poner mejor. Con periodos de sequía mucho más grandes, mucho más largos, estos fenómenos que antes, bueno, siempre han existido
por diferentes razones en estos contextos, se van a estar incrementando. Y da mucho miedo porque podemos ver otra vez que el Estado, las instituciones, no tienen la capacidad de respuesta y de respuesta adecuada a este tipo de fenómenos. Y lo que sucede es que se pone en riesgo la vida de comuneras, de comuneros y de todas las personas que tienen, como decía Diana, esta relación con la tierra en la que pues es una relación mucho más cercana que en muchos entornos urbanos. Entonces, por un lado está la emergencia climática, que el clima está, digamos, se está incrementando el promedio del clima a nivel mundial y esto propicia o hace que haya todavía más incendios. Y por otro lado, la respuesta que como vemos siempre en situaciones de emergencia, la respuesta del Estado no es la adecuada, como hemos visto en sismos, etcétera. Y es cuando en ese contexto, siempre digo que el Estado está muy acostumbrado a administrar lo cotidiano, pero cuando lo extraordinario irrumpe en forma de sismo o en forma de incendio en este caso, son las comunidades de base las que responden. Sin embargo, esta respuesta lamentablemente pues cobra muchas vidas. Y no solamente, digamos, la vida de los bosques, que es súper importante, también la de personas y de muchos otros animales que están dentro del bosque y que pues sufren de una manera terrible, ¿no? Recordemos que aproximadamente el 60% de las reservas naturales del mundo se encuentran en territorios de pueblos indígenas. Entonces, ¿dónde va a afectar muchos de esos incendios? Pues en lugares todavía conservados, donde hay bosque o donde pues hay mucha materia. Sin embargo, también podemos ver que las grandes urbes no se están salvando de esto. Los incendios de hace unos meses en Los Ángeles, una mega urbe, también nos ponen en evidencia que pues esto va a estar afectando a una gran parte de la superficie del planeta. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, por un lado, seguir exigiendo lo que debería ser la respuesta institucional, pero también cómo fortalecer estos entramados comunitarios que son los que están apostando por la vida, sea personas que están llevando agua, personas organizadas, muchas de ellas mujeres que hacen toda una estrategia para los alimentos, para que estos puedan llegar a las personas que están combatiendo el fuego, y cómo esta respuesta es una respuesta comunitaria. Es todo el tejido comunitario, niños clasificando agua o clasificando insumos, personas que están haciendo comida, personas que están llevando la comida, personas que están combatiendo el fuego, personas que están llevando el agua, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una respuesta. Sin embargo, lamentablemente cada vez parece más mortífero y la respuesta institucional cada vez más indignante. Ya, gracias, gracias. Jazz. Diana, para ir cerrando también, me gustaría también poder comentar un poco acerca de el proceso del poder, de la elección para el poder judicial de la Federación. Hoy estamos a 15 de abril. eh, pues ya nos queda prácticamente como mes y medio para la elección. Así que me gustaría escuchar alguna valoración a mes y medio de la elección del Poder Judicial. ¿Cuáles son avances, retrocesos? ¿Está mejor, peor, igual el proceso electoral ahí y particularmente hace un rato entrevistaba a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, y nos decía pues las complejidades que están teniendo también allá, particularmente por la poca información que también hay, la lejanía de las casillas donde se podrá votar, además pues de que los pueblos y las comunidades, señala Abel, eh, pues están muy, muy distanciados del poder judicial, de jueces, de ministerios públicos y demás,
porque pues prácticamente históricamente han sido muy, muy maltratados. ¿Qué decía al respecto, Diana? ¿Cómo están por allá? Mira, yo creo que es similar, ¿no? Mucha gente o muchos de nosotros que vivimos en las comunidades no saben ni siquiera qué es el Poder Judicial, en primer lugar, ¿no? O sea, cuáles son sus funciones. O mucha gente se topa con un Poder Judicial precisamente cuando ve que no le hacen caso en su comunidad, que mete una demanda quizá por robo, violación, desapariciones, que hay cada vez un aumento acelerado, pero los discursos, por ejemplo, de muchos y muchas de las que están compitiendo o que van a participar, a excepción, por ejemplo, de la propia Camelia, ¿no? Que la tuvimos aquí con nosotros, que ella pues está haciendo su campaña de una forma intercultural, habla de la raíz de los conflictos que pueden surgir desde las comunidades, pero el resto o casi todos, pues hablan de que nada más de la elección, o sea, que casi vota por dar planilla, vota por el número, ahí si encuentras mi nombre, pues ahí te pido el voto, pero ni siquiera no conocemos sus propuestas, o son como propuestas muy banales, muy como occidentales, muy de lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he notado prácticamente. Y otros, pues la mayoría están en funciones, entonces no les da como ese tiempo de andar como en campaña, como si fuera un partido político, porque lunes a viernes trabajan y sábados y domingos los pocos días que tienen salen, ¿no? Como que a los lugares para hacer campaña, ¿no? Entonces, pero sí las propuestas como que hace falta más entender por qué es importante tener un poder judicial renovado, un poder judicial reformado, o sea, eso no lo tenemos. Y más porque también, por ejemplo, en Oaxaca, la que hoy es presidenta del Tribunal Estatal va de candidata. Entonces, y realmente, por ejemplo, nos decían familiares, por ejemplo, de Claudia Uruchurtu, familiares de la propia Sandra y de personas que tienen quejas ante los tribunales de justicias locales, decían, es que no hay avance en los poderes de justicia de Oaxaca, o sea, sigue la misma corrupción, ¿no? Entonces, por ejemplo, despojan a personas de su casa, muchos de los jueces están vendidos o practican la corrupción. Entonces dicen, ¿cómo votar por una magistrada, una presidenta magistrada que va a lo mismo? Pues, ¿no? Entonces no hay, realmente sus propuestas no son ni innovadoras, ni tampoco que sean convincentes a las realidades que vivimos en las comunidades, ¿no? Entonces creo que va a haber una confusión, no lo sé, o no sé, ojalá y no ocurra, que haya el tema del acarreo, porque lo que me decía una candidata cuando la saludé, me dice, es que si nos permiten, como por ejemplo, ir a sindicatos, ir a asociaciones, o sea, yo no quisiera que sindicatos o muchos sindicatos respalden a una candidata solo porque les dijo que les pide ayuda, ¿no? Sin conocer realmente que vale la pena que ocupe ese cargo. Entonces creo que, y además dicen que son 5 boletas, todo muy confuso, ¿sí? Creo que hace falta más aterrizarlo y además también hay varios pueblos que no se van a instalar las casillas y de eso tampoco el INE dice, oye, pues entonces si no va a haber la casilla acá, te pongo una especial o más cerquita. O sea, es una confusión realmente tremenda, es lo que yo he escuchado de que dicen los pueblos, de que como que no les interesa esa elección, pues, y no les interesa porque no es porque no quieran, sino porque no hay una información real, una información directa que les diga por qué es importante una reforma en el Poder Judicial. O sea, eso no lo saben, pues, ¿no? Entonces creo que es lo que yo he notado de estos días, ¿no? Y también de que el tiempo va pasando y pareciera que justamente es a propósito que ocurra esto, pues que la gente se desista de salir a votar, no lo sé. Ya, gracias, gracias, Diana. También sobre el mismo tema, Yasnaya, para cerrar, ¿cuál sería tu valoración a mes y medio de la elección del Poder Judicial? Pues mi valoración va entre lo depresivo a lo hilarante. No sé si han visto las campañas. Y bueno, lo que dice Diana y lo que dijo Abel, pues es muy cierto, ¿no? No solamente en nuestras comunidades, sino en general, el conocimiento que como ciudadanía tenemos de la arquitectura del Estado es muy nulo. Hace poco yo estaba dando clases en una muy importante universidad.
de este país, en donde preguntaba a alumnos y alumnas de licenciatura si pudieran describir básicamente la arquitectura del Estado. Y no había suficiente conocimiento, es decir, ya en educación superior. Entonces, y aquí quisiera citar a un gran poeta guaraní, Elías Caurey, que decía que el Estado siempre es el otro, decía, ¿no? Para los pueblos indígenas, pero sí se ve el Estado como un otro desconocido que opera y que está en todos lados, pero del que no sabemos exactamente cómo es su arquitectura, cómo están sus andamios, qué se conecta con qué. Y esto hace que en el caso del Poder Judicial todavía sea mucho más difícil. ¿Cuál es la diferencia entre un tribunal colegiado un tribunal electoral y la Suprema Corte de Justicia en la Nación? ¿Qué hace cada una de estas entidades? ¿Cuáles son las entrañas y cómo funciona, por lo menos en papel, del Poder Judicial? Es conocimiento iniciático. Y entonces, partiendo de ese punto, lanzar a una elección eh, a personas, a jueces de ese sistema, pues van a suceder cosas, eso, o entre indignantes e hilarantes. Y bueno, en nuestras comunidades todavía más porque en muchos casos nosotros tenemos nuestro primer acceso a la justicia, es el acceso a la justicia comunitaria y siempre se ve el acceso al Poder Judicial, bueno, de entrada a las fiscalías y después al Poder Judicial como un entramado complejo que es mejor evitar, ¿no? O sea, es mejor que evites tener que ver con él. Entonces siempre se está viendo como un otro y que se va a utilizar para perseguir personas cuando al gobierno algo no le parezca. Esa es como un poco la percepción que hay sobre el Poder Judicial. Por otro lado, tampoco tenemos claridad sobre dónde votar y por otro lado, las campañas de los diferentes jueces, hay muy buenas y honrosas excepciones, pero bueno, tenemos por ejemplo al magistrado Chicharrón, no sé si ya lo vieron, que dice que está mejor preparado que un chicharrón preparado, que son de No, no, verdad no, lamentables. pero además, Jazz, no es magistrado, va para ministro. Va Perdón, para, cierto, va para ministro. Y si, y si, peor y si, y aún. si- y si- y si me das chance, ya, si Diana, pasamos tantito un videíto precisamente que tenemos de este ministro Chicharrón, que además es quien lo puso ahí, es Eduardo Ramírez, el actual gobernador de Chiapas, es de los Alfiles. Mire, vamos a escuchar tantito, un pedacito de este ministro Chicharrón, por si Diana Interesante dato. sí, por si Diana no lo conoce, ahí le va, vamos a verlo. Estoy más preparado que un chicharrón. Le pusimos salsa a la campaña. El ministro joven, o ya conocido también como ministro Chicharrón, llegó a Tijuana. Se trata de Arístides Rodrigo Guerrero, uno de los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aseguró que la viralidad era necesaria para darse a conocer, pero no es un impedimento para demostrar que es capaz de ocupar el cargo. Que no quiero algo cartonado, quiero algo disruptivo. Y justamente íbamos pasando por un puesto donde vendían papas, chicharrones, etc. Entre sus principales propuestas se encuentra el uso de la inteligencia artificial y afirmó que tiene experiencia y antecedentes para agilizar trámites y sentencias. Fue claro, el candidato a ministro explicó que quienes sean elegidos como ministros, jueces y magistrados tendrán el peso de demostrar que la elección popular sí funciona. Si hacemos bien nuestro trabajo, va a ser un éxito esta reforma al Poder Judicial. Si por el contrario se comete... O sea, para no Y torturar aparte, no tanto. sé si ustedes vieron bueno, el comercial completo, supongo que sí, hay homofobia claramente en ese anuncio, o sea, que me parece terrible, ¿no? Em, pero bueno, entonces, por un lado, también es cómo explicas esta arquitectura del Estado, esta arquitectura del Poder Judicial, cuando no se ha explicado eso en lenguas indígenas, por ejemplo, para la población indígena. Se necesita educación cívica, que creo que es una de las cosas que más adolece las instituciones, sobre todo el INE, que es el encargado de la educación cívica, además del sistema escolarizado. Entonces creo que tenemos ahí un fallo estructural del sistema educativo y del propio INE, ¿no? Por otro lado, mi pregunta es, bueno, hay otros casos de otros jueces que están en campaña que están prometiendo cosas y ya la abogada Carla Escoffier ha abundado en esto,
cosas que no pueden prometer, ¿no? Porque son atribuciones de otra parte del Poder Judicial, porque no tienen presupuesto público, o sea, no manejan presupuesto público. Un juez no te puede prometer que ahora sí vas a tener, no sé, más defensores de oficio, por ejemplo. Entonces, hay una gran confusión y creo que eso se está aprovechando para promover todo eso. Ahora, vamos a pensar, ¿qué es lo que un juez te puede prometer? O sea, está haciendo una campaña y dice, elígeme a mí. Si está diciendo, elígeme a mí, ¿qué es lo que yo esperaría de un juez? Vamos a jugar en el terreno de lo ideal o de una jueza. Yo esperaría, que esa es su función constitucional, que aplicara la ley a rajatabla. O sea, pienso un poco en personajes como Javert en Los Miserables, o sea, como de estas personas que casi son que no se van a dejar influir por más que la ley, ¿no? Pero esta interpretación de la ley y esta aplicación de la ley, de lo legal, pues siempre está influida, siempre, en realidad no es aséptica, ¿no? Está influida por muchas, de dónde vienes, muchas ideas. En realidad no es tan así como muchos abogados y abogadas nos hacen creer como que, la aplicación, el Estado de Derecho, la ley, tal cual. Pero en teoría, pues sí esperaríamos que sea una persona honesta, etcétera, pero que lo más que me puede prometer es que va a hacer cumplir la ley. ¿Y qué leyes se van a cumplir? Eso ya no depende del juez, eso depende del poder legislativo, o sea, depende del entramado legal que hay ahí. Entonces, en realidad, el marco de lo que nos pueden prometer para que votemos por ellos es muy pequeño, o sea, el abanico en realidad, si son honestos, tiene que ser muy pequeño. Usar inteligencia artificial, este, tendría que pasar por otros procesos que no dependen de un juez y que ojalá que no dependan de un juez, porque esa no es su función. Es por eso, y tal vez regresamos, por las que no se vota por jueces. En ese ideal del derecho positivo, son como personas muy objetivas que van a tratar de interpretar lo mejor posible la ley y hacer, bueno, hacer su trabajo conforme a eso. Entonces, yo quisiera alguien que, no sé, idealmente sea honesto, sea muy inteligente, sea muy culto sobre la cultura, pues tenga mucha cultura legal, mucha preparación, y que no se vaya a dejar, pues sí, lo básico, ¿no? No ser corrupto. Fuera de ahí, lo que me prometas, me suena que tal vez no lo puedes hacer y entonces desde entrada estás siendo deshonesto. Porque entonces lo que estamos escuchando en las campañas son como jueces activistas que quieren cambiar el sistema judicial, pero que no es su atribución. Y por eso me parece ahora mucho más evidente lo peligroso es que es poner a jueces a hacer campañas, que además como no vienen de esta cultura muy formalista, de verdad salen cosas como no sé quién les asesora, o muy eso, muy muy pues poco atractivas, por así decirlo, y por otro lado, muy, eh, que dan pena, que dan risa, ¿no? Porque, ¿qué puede prometer un juez que no sea lo que la Constitución dice que debe hacer? Así es, mi querida Jazz. Sobre este tema y sobre este tipo de candidatos, Diana, como el ministro Chicharrón, ¿qué decía al respecto? Bueno, pues a mí de veras que no votaría por él, en primer lugar. Además de que eso que diga de la inteligencia artificial, o sea, sí, sí, quizá, ¿no? O es entendible que lo hizo o va dedicada a su publicidad a los jóvenes, ¿no? Que hoy en día están muy pegados al tema de la inteligencia artificial. Sin embargo, a mí se me hace muy peligroso eso, o sea, el tema de usar la inteligencia artificial, porque pues si de por sí el sistema judicial en el país tiene diversas críticas, diversas situaciones donde se denuncia corrupción, donde se denuncia manos negras, donde se denuncia favoritismo, o sea, no quiero imaginarme que este señor sea juez y realmente pues en cada momento que lo vea le recuerde que es como un chicharrón preparado, pues, ¿no? Porque creo que así va, ¿no? O sea, no me lo imagino, pero creo que en ocasiones me frustra, ¿no? Saber que vamos a tener un sistema de justicia donde no hay tanta gente que diga yo preparada o no sé, espero no estar errando ante eso,
pero sí deja mucho que desear hoy en día las y los candidatos. La verdad es que sí, además de que hacer estas campañas como chistositas, no les queda, ¿no? No les queda ni siquiera para encajar y con eso voltear para que tenga más votos. ¿No? Y candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En algún momento hacía yo un comentario, y perdón que ya no, que ya me voy, ya nos vamos y todavía les vuelvo a cargar más preguntas, pero en algún momento yo decía de algunos candidatos a ministros y ministras que me parecen no solamente chistosas o chistosos, sino en algunos casos siniestros o siniestras, según sea el caso. Y, y lo comentaba porque decía, bueno, quienes tenemos la oportunidad en nuestro trabajo, en este caso como periodistas o tú como activista, de acompañar a pueblos, a comunidades que son violentados, sus derechos humanos, que tienen familias desaparecidas y que uno va a sus comunidades, a sus pueblos y luego los acompañas en un proceso porque el juez o la ministra o el ministro no hay que convencerlos y hay que argumentar. Son familias como los de Ayotzinapa o como muchos otros víctimas que tienen hijos, hijas desaparecidas, que está vinculado el ejército o son desapariciones forzadas por alguna autoridad, eh, que cuando uno va y acompañas a la familia y te quedas a dormir ahí y ves que se tiene que levantar a las 3 o 4 de la mañana para caminar a un punto donde pase el autobús que lo va a llevar al pueblo y que en ese pueblo va a llegar a una central camionera para poder tomar el autobús para venir a la Ciudad de México y presentarse y que cuando ves que esos procesos los hacen por años, este, pues ya señalaba, pues claro, ¿cómo no va a dar coraje y cómo no nos va a preocupar quiénes van a quedar como ministros o ministras o magistrados, magistradas, juezas o jueces, cuando tienen particularidades en ese sentido y que en este medio de comunicación nos negamos a normalizar eso, que ya se convirtió en un uso y costumbre y así es y ya está. ¿Qué decía al respecto, Diana? Digo, Jazz, el micrófono, el micrófono. Perdón, tuve un problemita en escuchar la parte final. ¿Me podrías repetir? Sí, que yo comentaba, Jazz, que en nuestra preocupación de identificar candidatos o candidatas a ministros o ministras o magistradas, magistrados siniestros, con un historial siniestro, con un posicionamiento siniestro, y que los que tenemos la oportunidad en nuestro trabajo periodístico o como activistas, o en tu caso, luchadoras o luchadores sociales, que quienes tenemos oportunidad de acompañar procesos de familias que están en juicios y que vamos a su comunidad y que se levantan, son familias que se levantan a las 3 o 4 de la mañana para caminar hasta un punto donde pasa un autobús que los va a llevar a un poblado, que ahí los deja en una central camionera y ya en esa central se toma el autobús para trasladarse a la Ciudad de México, para estar en el juicio X o y que eso lo tienen que hacer por años y años, ¿no? Y que nosotros decíamos, por eso manifestamos nuestra preocupación o nuestra indignación con candidaturas impresentables, porque eso se va a traducir en el sufrimiento de muchas familias, de muchos casos, y que en este medio de comunicación nos negamos a normalizar eso, ¿no? ¿Qué decir al respecto ahí sobre ese tipo de situaciones que, por ejemplo, gente como tú o como Diana les toca vivirlo todavía mucho más cerca de lo que alcanzamos a vivirlo algunos que tenemos la oportunidad de dar seguimiento a casos de esa naturaleza? Sí, yo creo que la experiencia en la vida cotidiana una y otra vez nos desmotiva
a empezar procesos de búsqueda de justicia dentro pues, del sistema judicial. Uno, hay problemas, o bueno, más que problemas, como candados que tienen que ver con la realidad material. Llevar un juicio, tú nos acompañaste, sabes, de un juicio de amparo que llevamos desde mi comunidad, implica muchísimo tiempo y muchísimos recursos que tienen que para muchas personas y en muchos contextos son muy difíciles de costear. O sea, llevas mucho tiempo desde las copias, ¿no? Todo lo que necesitas para la parte más burocrática y luego los traslados, poder más o menos solventar y eso incluso cuando tienes abogados pro bono, tienes que solventar pues los viáticos, etcétera. Las audiencias, llevar testigos, todo lo que eso implica tiene un costo que no todas las personas van a poder sufragar. Después, cuando tienes, digamos, logras una sentencia que hace justicia, todavía viene todo lo que tiene que ver con su implementación, o sea, con que, por ejemplo, si la sentencia se cumpla. Y eso es un reto que tiene que ver con la política, eso es algo que nos queda muy claro. O sea, cuando las condiciones políticas del Ejecutivo convienen, entonces va a cumplir la sentencia, si no hay que empezar otro proceso para que esa sentencia se cumpla y ahí ya pasaron muchísimos años. Siempre hay que no ser pragmático, como diría Eva, una amiga Sami, sino ser estratégicos. Y en esta estrategia, sopesar cuándo sí es necesario resolver ciertas situaciones por medio del sistema judicial. Y hay unos que no te dejan de otra. ¿Es eso o es eso? Y es tremendamente revictimizante. Todo esto es, creo que lo que debió haberse puesto en primer plano para la reforma judicial, que lamentablemente se fue por solo un aspecto que es la elección de jueces. Y lamentablemente con todos estos candidatos, muchos que responden a intereses, de además, hay creo uno acusado incluso de relación con el narcotráfico, que además es algo que seguramente va a ser común, ya sea por presión o por voluntad propia, vamos a tener eso en la realidad de muchos contextos. Y eso es lo que abre con la elección, ¿no? Jamás diremos que el Poder Judicial estaba muy bien, nunca lo ha estado, pero abrirlo a elección entraña otros problemas y pues sí, jueces que van a responder ya sea a intereses de ciertos políticos, del crimen organizado, incluso hasta de sindicatos. En todo caso, eso es lo peor que puede pasar con un juez. Se supone que un juez no tendría que responder a intereses, ¿no? Pero vemos una y otra vez que eso ha sucedido antes de la reforma y eso seguirá sucediendo lamentablemente. Desde aquí, lo que yo me pregunto es cómo podemos luchar estratégicamente para que nuestros propios sistemas de justicia se fortalezcan, porque lamentablemente el racismo ha visto nuestros propios sistemas de justicia como algo que, no sé, ustedes solo pueden juzgar borrachos o ustedes no pueden juzgar, no sé, aspectos no sé, faltas importantes, ¿no? Hay un desdén y sin embargo muchos de nuestros sistemas, sobre todo en Oaxaca con 570 municipios, el sistema de justicia estatal pues está menos presionado gracias al trabajo comunitario de muchos sistemas de justicia tradicional, que son los que primeramente accedemos los pueblos indígenas. Y bueno, eso lamentablemente en la reforma pues no creo que vaya a cambiar en cuanto a la disparidad, porque esto va más allá del poder judicial, tiene que ver con las condiciones materiales de los pueblos y que hay pocas estructuras que hagan que el piso sea más parejo a la hora de acudir al sistema judicial y no lo va a ser más parejo votando por jueces, ¿no? En todo caso, por ejemplo, ahora que me he estado informando, yo creo que la elección tendría que ir a jueces que tal vez están haciendo una campaña mucho más discreta, pero que están o bueno, menos, no sé cómo decirlo, menos ridículas, que están prometiendo menos porque saben que no pueden prometerlo. Desde ahí me parece que hay una primera honestidad, ¿no? Yo no puedo prometer esto, pero esto es lo que pienso de la justicia, que están educando, así funciona la justicia y esa es la justicia que a mí me gustaría, pero no depende de su voluntad. Un juez lo que tiene que hacer es
aplicar a rajatabla el peso de la ley, como dicen. Yasnaya, Elena Aguilar, Diana Manso, como siempre, un placer que estén aquí acompañándonos. Gracias, gracias siempre. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y nos vemos la siguiente semana, salvo que quieras comentar algo más ahorita ahí, Diana. Reafirmar, ¿no? Reafirmar que en el caso de los incendios, pues de que hace falta más políticas públicas y realmente pues capacitar y atender, porque estas situaciones climáticas van a continuar y creo que urge también un cambio, ¿no? Un cambio, no tanto de las comunidades siguen defendiendo su tierra, aman su tierra, aquí son de las autoridades que sí tienen recursos para hacerlo y pues a evitar este tipo de monocultivos, ¿no? Que afectan mucho al suelo y por otro lado, en el tema de las magistradas y magistrados o jueces, pues es señalar de que no realmente pareciera un chiste todo esto que está ocurriendo, pero esperemos, les damos como tiene toda otra anuencia de un mes y medio, ¿no? Para ver qué cambios hacen en cuanto a sus campañas políticas, ¿no? Vamos a seguir aquí hablando de ellas y de ellos y agradecerles a ustedes y también saludar con mucho gusto a Jazz y a toda nuestra audiencia. Gracias, gracias, Diana, gracias, Jazz. Pues seguimos al habla. Fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias y solo quería como agregar para la audiencia Sí. que en redes sociales están circulando muchos llamados de ayuda para personas que están combatiendo incendios. Si por favor los pudieran compartir y en medida de sus posibilidades ayudar en especie o con apoyo económico. Muchas gracias. Oye, Jazz y Diana, sobre ese punto que estás tocando ahorita, Jazz, si pudieran enviarme algunos links o alguien para saber, porque luego pues hay peticiones de chile, mole y picadillo y mejor si es gente que ustedes ubican y todo para que se pueda pues dar los apoyos con todo gusto. Yasnaya y Diana, muchas gracias. Gracias, sí. Muchísimas gracias. Órale, ahorita a ver si me pueden mandar allí unos links y para compartirlos con la audiencia. Muchas gracias. Y bueno, pues es nuestra querida Diana Manso, nuestra querida Yasnaya Elena Aguilar, brillantes, brillantes como siempre.